Hola, soy Petros Griva, soy oncólogo en el Cancer Center Alliance, profesor en la Universidad de Washington y en el Fred Hutchinson Centro del Cáncer. Quisiera dar las gracias al profesor Said Jaca y al comité organizador por brindarme la oportunidad de estar aquí presentándoles los avances en inmunoterapia para el tratamiento del cáncer urotelial avanzado metastásico. Estos son mis conflictos de intereses. Voy a centrar mi charla específicamente en la inmunoterapia en los carcinomas uroteliales irresecables metastásicos, puesto que hay tantísimos nuevos conjuntos de datos que quisiera cubrir, pero quizá en otra charla, en otro momento, podríamos hablar de los desarrollos en otros entornos y en otros tratamientos. Este carcinoma urotelial se suele tratar con quimioterapia basada en platino, idealmente basada en cisplatino en pacientes aptos para ello. Los que no son aptos sí que pueden recibir gemcitabina y carboplatino. El problema es que aunque la respuesta con este tipo de terapia, como por ejemplo con el cisplatino, es del 50 o del 55%, las respuestas no son duraderas y por consiguiente necesitamos prolongar los beneficios, mantener esos beneficios obtenidos con esta terapia con menos toxicidad, y por ello la inmunoterapia se está convirtiendo en una idea muy atractiva. En general, como ya he dicho anteriormente, la mayor parte de los pacientes tienden a recibir cisplatino si son aptos para ello o carboplatino y si deciden recibir quimioterapia. Pero dicho eso, existen diferentes conjuntos de datos que sugieren y que alientan el tratamiento de opciones de no quimioterapia. Por ejemplo, tenemos el ensayo EV103 que ve enfortumab vedotin más pembrolizumab. EV es un conjugado de anticuerpo fármaco que se dirige contra la nectina 4, aprobado por la FDA en los Estados Unidos como tratamiento de tercera línea. Pero en este ensayo, en el EV103, esta combinación se probó en pacientes que no eran elegibles a cisplatino como tratamiento de primera línea. Los datos y los resultados fueron impresionantes, con un 73% de índice de respuesta general y más de un 90% de reducción tumoral. Y estos son resultados muy emocionantes. La salvedad, por supuesto, fue el tamaño de la muestra, solamente 45 pacientes. Era un ensayo fase 1, así que quizá la selección había cierto sesgo, pero esta combinación sí que recibió la designación de gran avance por parte de la FDA y está siendo probada ahora mismo en una cohorte randomizada del mismo estudio, el EV103, y también en el gran ensayo de fase 3 randomizado, como es el EV302, que compara esta combinación EV más Pembro frente a Gemcis o Gemcarbo, en este caso de carcinoma avanzado. Así que tengámoslo en cuenta. Todavía no está aprobado, pero sí que parece bastante prometedor en términos de respuesta y beneficios clínicos. Y la toxicidad, además, parece ser lo que podría esperarse del EV y del Pembro. Así que sí que se añade cierta toxicidad, pero la combinación parece ser factible y el perfil de toxicidad gestionable en este estudio en particular. Al menos aquí podemos ver los efectos adversos atribuidos a EV, como neuropatía, sarpullidos, mal apetito, náusea, fatiga, alopecia, pero también podemos ver los que están generados por el pembrolizumab. Pero en general sí que es factible, creo yo, con un 16% de eventos adversos graves relacionados con el tratamiento. Existe un intento ahora por mejorar el inhibidor del checkpoint en primera línea y hay otro ensayo en fase 3 que ve la combinación de Pembro más lenvatinib frente a Pembro más placebo en pacientes que no son aptos para cisplatino CPS y que tienen un CPS de 10 o más, o aquellos que no son aptos para cisplatino o carboplatino, o para ambos, para cis-carboplatino. Estos
han sido incluidos en el estudio. Y ahora veremos lo que ofrece con la combinación de inmunoterapia, de inmunología, más agentes de antiangiogénesis. Así que un estudio muy interesante. Existen diferentes estudios clínicos que nos han ayudado a cambiar el panorama de tratamientos en el cáncer uroterial. En la parte izquierda podemos ver el Javelin Bladder o el Hoosier, que han tratado, que utilizan el inhibidor del punto de control después de quimioterapia en pacientes que tenían, que sí que respondían a la quimioterapia con estabilidad. En la columna del centro vemos intentos de combinar la quimioterapia con la inmunoterapia concurrentemente, comparado con la quimioterapia solo, como el Checkmate 1.1, el Invigor 130, y en la parte derecha vemos intentos de combinar inmunoterapia, agentes como en el Danube, que combinan anti-PDL1, por ejemplo, y este último, el KN3E1, el CM901 y el Invigor 130 también. Ahora vamos a ver resultados de diferentes estudios. El primero es el Danube, presentado por el profesor Pauls en ESMO hace 2 meses precisamente, y trataba de responder a 2 preguntas. Con el subconjunto de pacientes con PDL1 alto, ¿durvalumab es superior a la quimioterapia, sí o no? Y la segunda pregunta era, en la población ITT con intención de tratar, independientemente de la expresión PDL1, la combinación de durva y de tremelimumab puede ser superior o no a la quimioterapia basada en platino. Y estas 2 preguntas se plantearon en este ensayo fase 3 Danube con pacientes con un largo seguimiento. Así que supervivencia general entre durvalumab y quimioterapia es lo que vemos aquí. Con los pacientes de PDL1 alto vimos que no hubo diferencia significativa entre durvalumab y quimioterapia en este subconjunto de pacientes. Así que la inmunoterapia por sí sola, PDL1 no fue superior a la quimioterapia, incluso con esta población de PDL1 alto. Segundo punto, la combinación de durvalumab y tremelimumab frente a quimioterapia en la población ITT, independientemente de la expresión PDL1. Y como vemos aquí, sí que hay una tendencia que favorece durva, treme, pero no fue estadísticamente significativo. Claramente, las curvas inicialmente vemos que se cruzan al cabo de 9 meses. La quimioterapia es mejor al principio, pero la inmunoterapia lo supera después. Pero de nuevo no hay diferencia significativa, 0,95 cociente de riesgo, y está claro que esto al final no cambió la práctica, puesto que no hubo una diferencia significativa en este estudio. Es interesante ver que en su conjunto de pacientes de PDL1, durva-treme, esa combinación sí que tuvo como resultado una supervivencia general más larga, pero dicho eso, no era el objetivo principal, y por eso al final esto no cambió la práctica. Seguridad, inmunoterapia mejor tolerada en comparación con la quimioterapia, tal y como hemos visto en otros estudios, pero la combinación de durva y de tremelimumab sí que tuvo doble eventos relacionados con tratamiento grado 3, grado 4, como 28% en un caso y 14% en otro caso. La combinación puede ser más tóxica y además más cara. Y de nuevo, no hubo beneficios con la combinación en la población ITT. El estudio fue muy importante, pero no cambió la práctica. Otro ensayo es el Invigor 130, que trataba de responder 2 preguntas. Si la combinación concurrente de quimioterapia más atezolizumab, esta combinación, si podía o no ser superior a quimioterapia más placebo, brazo A frente a brazo C. Y esa fue una comparación importante en este ensayo. Al mismo tiempo, también en un diseño se veía si atezolizumab por sí solo, la inmunoterapia podía superar a la quimioterapia en la supervivencia general, es decir, brazo A frente a C. Primera comparación entre quimio atezo y quimio placebo
Todo esto, bueno, pues fue evaluado por investigadores, pero de nuevo no hubo un comité ciego, sino que fue evaluado por investigadores. Como podemos ver aquí, sí que hubo un modesto beneficio con esta combinación de quimio atezo frente a quimio placebo. 0,82 cociente, pero la diferencia de supervivencia libre de progresión fue solamente de 2 meses. Ya a la derecha vemos la supervivencia general y vemos que hay una tendencia, pero no diferencia significa con quimio atizo frente a quimio placebo. Y como sí que había una tendencia, estamos esperando un seguimiento, pero en base a ello, este estudio no cambió la práctica por ese modesto beneficio, esa supervivencia modesta, y también por la falta de importancia significativa de supervivencia general. Segunda pregunta, si atezo por sí solo es superior a la quimioterapia. Y la respuesta es quizá no, la quimioterapia sigue siendo superior. Si vemos los pacientes de PDL1 bajo, veremos como en el primer año la quimioterapia parece mejor, y ahí en la parte de la izquierda, en la zona en rojo y en azul, eso explica por qué FDA ha restringido la etiqueta de atezolizumab solamente a pacientes con un alto PDL1, si no son aptos a platino. Ahí vemos que no hay diferencia entre atezo y quimioterapia en este tipo de pacientes. En el subconjunto de PDL1 alto vemos que atezo tiene mejores resultados, 0,68, pero no hubo importancia significativa en este análisis, y a pesar de lo que vemos en este estudio, de nuevo no hubo diferencia estadística entre ambos, pero sí que es una tendencia interesante. Seguridad, como esperaríamos, atezo solo se tolera mejor y más fácil en comparación con la quimioterapia, y la combinación de quimio más atezo concurrentemente parece factible si cuando añadimos quimio e inmunoterapia aumentamos los efectos secundarios y de adversos eventos a la quimio, pero en general creo que la combinación es factible, tal y como sabemos con otros tipos de cáncer, como el de cabeza, por ejemplo, gástrico, pero como ya he dicho antes, con Invigor 130 no ha cambiado la práctica, y los resultados fueron presentados por el profesor Grande, Enrique Grande, en ESMO 2018, en ESCO 2018, publicados por el doctor Grande y por otros colegas. Tercer ensayo, ahora el Keynote 361, presentado por el doctor Alba en ESMO hace 2 meses. Muy similar a Invigor 130 y comparaba quimioterapia más pembrolizumab y quimio por sí solo, y eso es lo que vemos ahí en los brazos verde y rojo, y también pembro solo en el centro comparado con quimioterapia. Y ahí vemos los endpoints, y para nuestra sorpresa este ensayo no cumplió ese objetivo de supervivencia libre de progresión o de supervivencia general. No fue superior a la quimioterapia solo en términos, como digo, de supervivencia. Así que en base a Invigor 30 y Keynote 361 no parece mejorar los resultados en esta enfermedad. Si vamos pembro solo frente a quimioterapia en la población ITT, en la parte izquierda, no hubo diferencia importante entre pembro y quimioterapia en cuanto a la supervivencia general, y también en los pacientes de PDL1 altos definidos con un PDS-10 lo mismo. Pembro no fue superior tampoco a la quimioterapia en este ensayo. Toxicidad, como vemos en la parte derecha, no hay sorpresas. Pembro es más fácil en comparación con quimio, menos toxicidad, y la combinación de quimio, pembro y quimioterapia añadimos eventos adversos, añadimos pembro, pero la combinación es factible, y como he dicho antes, estos 3 ensayos, Danube, Invigor 130, Keynote 361, son muy importantes, pero no han cambiado la práctica. No, bien, antes ya he hablado de
este ensayo que voy a mostrar aquí ahora no había combinación concurrente de quimioterapia e inmunoterapia, pero quimio primero, y para quienes tenían una respuesta sostenible había mantenimiento con inmunoterapia. Y en este estudio de Galsky y colegas, que se presentó en ASCO 2019, pembrolizumab se comparó a placebo con un diseño cruzado y se estratificó, como vemos después. Y quisiera decir que a pesar de este diseño de cruces, solamente la mitad de los pacientes, un 51% solamente, cruzaron del placebo a pembrolizumab, mostrando que es muy difícil capturar a todos esos pacientes que progresan en la terapia de primera línea. Podemos perder a algunos pacientes si no los capturamos con inmunoterapia. Este estudio en fase 2 de Galsky fue relativamente pequeño, con solamente 107 pacientes, y mostró una mejora modesta de SLP con pembro de mantenimiento frente a placebo, cociente de riesgo 0,64, estadísticamente significativo, sugiriendo y confirmando la idea de que la inmunoterapia puede beneficiar a los pacientes después de la quimioterapia de inducción. Estudio pequeño, insisto, 107 pacientes, y no mostró diferencias en cuanto a la supervivencia general, que no fue diferente entre los dos brazos en base a la comparación. La toxicidad, exactamente lo que deberíamos esperar con pembro solo en este tipo de cánceres. No hay ninguna sorpresa. Y esto nos lleva a avelumab frente a BSC, es decir, mejor tratamiento de soporte. Este estudio Javelin Bladder 100, presentado en ASCO en la sesión plenaria el 31 de mayo. Y este estudio sentó las bases para la aprobación por parte de la FDA de avelumab después de esta respuesta en el año 2020 en los Estados Unidos. He tenido la suerte de ser el autor de este estudio y publicamos el manuscrito en el New England Journal of Medicine recientemente, en el mes de septiembre. Como he dicho antes, un ensayo fase 3 randomizado que comparaba avelumab frente a BSC solo en pacientes que respondían o tenían enfermedad estable tras GemCis o GemCarbo. Los que progresaban pasaban a terapia de segunda línea y los estables pasaban al ensayo. Y el intervalo libre de tratamiento fue 4 semanas desde el final de la quimioterapia hasta el comienzo de la terapia, y se estratificaron en base a la mejor respuesta a la quimioterapia, enfermedad estable y metástasis. Supervivencia general fue la meta del primer ensayo, y también en el subconjunto de pacientes con PDL1, tumores positivos, y como ven el estudio fue muy significativo, cociente de riesgo 0,69, y también hubo una diferencia más de 7 meses a favor de avelumab, puesto que podemos hablar de de la supervivencia general mediana, 21 meses frente a 14 meses. Eso con avelumab. Aquí vemos la supervivencia general independientemente de la expresión PDL1, como he dicho. Ese es el valor P, más de 7 meses de diferencia entre uno y otro. Aquí vemos el PFS, población, es decir, todo eso con un comité de revisión radiológica independiente, casi el doble, cociente de riesgo 0,62, ahí vemos cómo las curvas se separaban y mantienen separadas después. Esos son todos los pacientes independientemente del PDL1. Tal y como vemos aquí, un tercio aproximadamente de los pacientes están libres de progresión de la enfermedad o de fallecimiento. También tratamos de responder si la inducción de quimioterapia tenía un impacto o no en el beneficio de supervivencia con avelumab, y la respuesta fue no. Independientemente del tipo de quimioterapia recibido, GemCis o GemCarbo, no había beneficios en términos, es decir, con avelumab no había beneficio, así que había un beneficio significativo de avelumab, como digo, significativo para ambos grupos. Bien, la cuestión siguiente era saber si la respuesta
con quimioterapia importa o no, o de enfermedad estable. No. El beneficio de avelumab parece tener lugar en el conjunto de pacientes con respuesta parcial, enfermedad estable. Sí que hubo diferentes grados en cuanto a la magnitud de beneficio en los diferentes subgrupos, pero sí que creo que en general, en base a esta interacción de esos grupos, no encontramos ninguna interacción significativa, tal y como he dicho antes. Así que en mi práctica, según estos datos, yo doy avelumab en Estados Unidos a pacientes que tienen enfermedad estable tras quimio de inducción. Y después no encontramos ninguna, decía, interacción significativa de tratamiento por subgrupo en ninguna variable del subgrupo. Y por eso yo no uso biomarcadores moleculares ni factores clínicos si el paciente puede recibir inmunoterapia y tiene una respuesta tras quimio basada en platino. Entonces les damos avelumab en Estados Unidos gracias a la aprobación de la FDA recientemente. También hemos hablado mucho de la proporción de pacientes en el grupo BSC, en rojo, en la población general, esa sería la segunda columna, quienes recibieron terapia de rescate en segunda línea. Y como vemos, 2/3 de esos pacientes en el brazo BSC sí que recibieron terapia de rescate, y ese 62% se compara favorablemente a los datos históricos, que muestra que solamente entre un 25 y un 55% de los pacientes que progresa llega a la segunda línea. Muchos no llegan, hay abandono, deserción, pues porque empeora su enfermedad o se reduce el rendimiento. Y vemos como la mitad de los pacientes, si excluimos los del estudio, la mitad de ellos reciben inhibidores checkpoint, lo cual es comparable al ensayo de fase 2 del Dr. Gasky que mostré anteriormente, demostrando que es muy difícil capturar a todos quienes progresan desde la primera línea. Y eso refuerza que la inmunoterapia es muy interesante. Toxicidad, como esperado, no hubo sorpresas y tampoco, es decir, un 12% eventos adversos por cualquier causa que llevaron a la discontinuación con avelumab. Y si hablamos de eventos relacionados con el tratamiento, hubo un 7% de eventos adversos relacionados con el tratamiento de grado 3, pero en general la gestión de estos pacientes fue coherente con lo que ya sabíamos. Sí, esto es algo que hice para ASCO hace un par de años. Yo siempre digo a mis becarios, a mis estudiantes, nunca comparen en ensayos, hay factores, sesgos, etcétera, etcétera. Pero en esta imagen yo decidí incluir todos los inhibidores de punto de control aprobados por la FDA para enfermedades platino-resistentes. Enfermedades platino-resistentes. El índice de respuesta en los diferentes estudios van del 13 al 21%, y los de evidencia, es decir, el Keynote 045, publicado por el Dr. Belmuth y colegas, ellos seleccionaron pembrolizumab, que tiene evidencia de nivel 1 y es el inhibidor de elección en pacientes no sometidos a quimioterapia con enfermedad avanzada platino resistente, y eso es lo que yo utilizo. Hay intentos de mejorar esta técnica y por eso hay ensayos clínicos. Por ejemplo, el doctor Yu lidera un ensayo con atezolizumab más interleuquina 7 comparado con atezolizumab solo, un ensayo en evolución, y trataremos de ver si se puede mejorar el índice de respuesta con la combinación o no. Así es como yo trato el cáncer urotelial avanzado en mi práctica clínica. Pacientes aptos para cisplatino reciben Gemcis, después se les da avelumab si responden bien, y si no son aptos a cisplatino, entonces utilizo carboplatino y avelumab. Pero también podemos utilizar pembro o atezo, incluso para pacientes no aptos con un PD-1 alto, o en los Estados Unidos solamente los pacientes que no son aptos para recibir quimioterapia de platino pueden recibir pembro o atezo sin verificar la expresión de PDL1. Eso solamente en los Estados Unidos, pero no en Europa. En Europa sí que hay que verificar la expresión PDL1,
y los que tienen un índice bajo de PDL-N1 recibirán GemCarbo. Obviamente no tenemos comparación directa de CarboGem seguido de Avelumab en comparación con Pembro o Atezo. Esa es una cuestión interesante, pero en base a la totalidad de nuestros datos, la quimioterapia seguida de Avelumab es la que ha mostrado la mayor supervivencia general, pero de nuevo no hemos comparado lo hemos comparado directamente en un ensayo fase 3. Pembrolizumab es el inhibidor elegido en la población platino resistente y la otra opción sería erdafitinib en Estados Unidos, pero solamente para tumores que representen alteraciones o mutaciones FGFR2-3 y hay un ensayo en fase 3 ZOAR que precisamente los compara. En tercera línea en Estados Unidos, enfortumab vedotin o erdafitinib puede utilizarse. Obviamente los ensayos clínicos es lo que hacemos y eso es lo que recomendamos en todo este espectro de tratamientos. Eso es lo que quiero fomentar y esto es un estudio que quiere ver los biomarcadores, que son muy importantes, que son el santo grial, son difíciles de validar, pero estamos trabajando muy bien, pero tenemos que mejorar la validación. Este es un estudio muy práctico que estudia la quimioterapia. Se trata de capturar los datos clínicos patológicos y también los datos de biomarcadores, pero también en la sangre, por ejemplo, ADN tumoral y otros biomarcadores y tratar de hacer asociaciones y correlaciones. Así que este es un estudio en evaluación y veremos sus resultados. Así que mensajes, no hemos podido hablar, por ejemplo, de inmunoterapia en estadios más tempranos, pero en los Estados Unidos el Pembro ya está... Como digo, sí que se puede utilizar el Pembro en los Estados Unidos también con pacientes que no pueden recibir una cistectomía radical, que sigue siendo el estándar para estos pacientes, pero no todos pueden recibir esa cistectomía radical porque quizá son muy frágiles, pero ahora el Pembro sí que se puede utilizar en los Estados Unidos. La quimioterapia basada en cisplatino es muy recomendada para los pacientes que sean elegibles y los ensayos clínicos son muy importantes. No he mostrado datos del entorno adyuvantes. Ha habido un ensayo negativo, Invigor 010, Atezo frente a observación y otro positivo de Nivolumab frente a placebo. Pero no hemos visto los datos tampoco de otros estudios, por ejemplo, y estamos esperando el ensayo Ambassador que compara Pembro frente a observación. Así que en primera línea de tratamiento del cáncer avanzado podemos utilizar quimioterapia seguida de Avelumab, también sobre todo con pacientes que no pueden recibir quimioterapia. En los Estados Unidos pueden utilizar Atezo más Pembro sin verificar el PDL-1 si no son aptos para ciscarbo. El Javelin Bladder Zen cumplió el objetivo primario de supervivencia general y también se vieron beneficios, que ahora es el estándar de tratamiento. Y también he hablado de que tenemos 5 inhibidores checkpoints aprobados por la FDA, pero Pembro tiene nivel de evidencia 1. El papel del anti-CTLA4 es aún experimental y he mostrado datos del ensayo Danube que no cambió la práctica y estamos esperando el ensayo CM901 con IPI más Nivo. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo, doctor Jaca, comité organizador. Espero poder visitarles en el futuro en persona después de que pase la pandemia. Muchísimas gracias y mucha salud.